En medicina, a veces algo tan común como la fiebre puede ser la primera pieza de un puzzle, pero de uno muy, muy complejo. Hoy nos metemos de lleno en uno de esos misterios, el del dengue en Perú, y vamos a ver cómo la ciencia está intentando encajar todas las piezas. A ver, vamos a ponernos en situación. Una consulta médica cualquiera en una zona tropical de Perú. Entra un paciente, tiene fiebre. Para el personal sanitario, este es el punto de partida, claro. Pero, ¿hacia dónde apunta este síntoma? El problema es que podría ser casi cualquier cosa, y justo esa incertidumbre es el centro de nuestro rompecabezas de hoy. Pues sí, nos vamos a Perú. Un lugar donde algo tan aparentemente simple como la fiebre se convierte de repente en un desafío diagnóstico enorme. Y ojo, no es solo un problema para los médicos, lo es para todo el sistema de salud. Para entender bien el problema, vamos a lo más básico. Cuando hablamos de enfermedad febril, nos referimos a cuando la temperatura del cuerpo llega a los 38 grados o los supera. Y bueno, en las zonas tropicales esta es una de las razones más habituales para ir al médico. Y es aquí, justo aquí donde la cosa se empieza a complicar, porque los síntomas iniciales del dengue son súper inespecíficos. Fiebre, malestar general, te duele la cabeza. Vamos, una lista que podría encajar con decenas de enfermedades distintas. Pensemos en esto como si fuera una investigación. El dengue es un sospechoso, sí, pero es que la lista de sospechosos habituales es larguísima. Tienes el Zika, el chikungunya, la malaria, y todas estas enfermedades están en las mismas zonas, y para colmo empiezan con síntomas que se parecen un montón. Un verdadero lío de identidades. Y que los síntomas se solapen no es una anécdota médica, no. Es un problema de salud pública a gran escala. Si no hay un diagnóstico claro, los tratamientos se pueden retrasar, y los recursos, que son limitados, se acaban malgastando. Se necesita una respuesta, y basada en datos, claro. Vale, entonces, con todo este caos de síntomas, ¿cómo se puede encontrar una respuesta que sea clara? Pues aquí es donde entra en juego la investigación científica, que básicamente se encarga de reunir todas las pruebas para resolver el misterio. Y la herramienta clave para hacer esto es lo que se llama un metaanálisis. Esto, en esencia, es como una superinvestigación. O sea, en lugar de hacer un estudio nuevo desde cero, lo que hace es combinar los resultados de muchísimos estudios que ya existen. El objetivo, pues tener una visión panorámica, una conclusión que sea mucho más fuerte y fiable. La verdad es que la idea del puzzle le viene que ni pintada. Los investigadores empezaron con casi 1.400 piezas sobre la mesa, o sea, 1.400 estudios. Después de un proceso de selección súper riguroso, se quedaron solo con 15, las que encajaban a la perfección. Y al unirlas, ¡zas!, tenían una imagen completa basada en los datos de más de 12.000 pacientes. Una barbaridad. Y claro, con todas las piezas del puzzle ya encajadas, llega el momento de la verdad. ¿Qué es lo que nos revelan finalmente todos esos datos? Ojo, que antes de ver los números, es súper importante entender cómo se buscó el dengue. Se usaron principalmente dos tipos de pruebas. Por un lado, la PCR, que es como un detective que busca el virus directamente, a su material genético. Y por otro, la prueba ELISA, que busca la respuesta del cuerpo al virus, es decir, los anticuerpos. Y aquí los tenemos, los resultados. Y lo que es fascinante, de verdad, es lo consistentes que son. Da igual si se busca el virus directamente con PCR, un 20%, o si se buscan los anticuerpos con las distintas pruebas ELISA, que se mueven entre el 16 y el 21%. Todas las pistas apuntan a lo mismo, y esta consistencia es lo que le da una fiabilidad tremenda al resultado. Así que, si tuviéramos que resumir toda esa información, la conclusión es clara, es contundente. Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes con fiebre en las zonas que se estudiaron en Perú tenía dengue. Un dato que parece simple, pero que es increíblemente poderoso. Pero, vale, más allá del número, ¿qué significa de verdad eso de 1 de cada 5? ¿Cómo se traduce ese dato en acciones concretas que puedan salvar vidas? La conclusión del propio estudio es una llamada a la acción en toda regla. Saber que 1 de cada 5 fiebres es dengue no es una estadística para un artículo científico y ya está. Es una señal de alarma que exige reforzar el control, mejorar el diagnóstico y optimizar la vigilancia. Porque claro, saber que alrededor del 20% de los casos de fiebre son dengue es que lo cambia todo. Permite a los sistemas de salud anticiparse, preparar a su personal y sobre todo dirigir esos recursos limitados justo donde más falta hacen. Y basándose en toda esta evidencia, el estudio no se queda solo en diagnosticar el problema, que ya es mucho, sino que además propone un camino a seguir. Las recomendaciones se podrían resumir en 4 pilares. El primero, mejores herramientas para un diagnóstico rápido y fiable. El segundo, una vigilancia mucho más intensa en las zonas calientes. El tercero, formación continua, para que el personal sanitario siempre tenga el dengue en mente. Y el cuarto, políticas de salud pública que apoyen todo lo anterior. Vamos, un enfoque integral.
Y todo esto nos deja con una pregunta final que va mucho, mucho más allá de Perú. El cambio climático está haciendo que el territorio de los mosquitos que transmiten el dengue sea cada vez más grande. La pregunta ya no es si estos problemas llegarán a más sitios, sino cuándo. ¿Estamos utilizando este tipo de inteligencia, este tipo de estudios para anticiparnos? ¿O vamos a esperar a que la próxima fiebre se convierta en la próxima crisis? Ahí queda la reflexión.